Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Doctor, Buenas noches tengan todos ustedes. Hoy día vamos a hablar de una enfermedad que es muy importante y que ustedes tienen que tener el conocimiento para poderla diagnosticar y probablemente también ser parte del tratamiento. Y esta es la enfermedad celíaca. Ustedes han debido escuchar mucho, ¿no? Y sabemos que la enfermedad celíaca es una enteropatía, ¿no? Es una enfermedad del intestino crónica, ¿no? Cuyo mecanismo inmunológico afecta el intestino delgado de los niños y adultos genéticamente predispuestos. Vamos a ver que acá es muy importante que las personas tienen una genética que los predispone a esta enfermedad, ¿no? Es una cosa crónica, como vamos a ver, y el estado, los mecanismos inmunológicos tienen mucho que ver para que se produzca este. Generalmente es precipitada por la ingestión de algún alimento que contiene gluten. Entonces, este quizás es el factor etiopatogénico más importante de la enfermedad, ¿no? Que esta enfermedad es precipitada por todos los alimentos que contienen en su interior o en su composición lo que se llama el gluten. Y entonces, ¿qué es el gluten? El gluten, como vamos a ver, es una masa proteica gomosa que queda luego de lavar la masa del trigo para eliminar el almidón. O sea, el trigo, aparte de tener el almidón, tiene esta masa gomosa que es el gluten, ¿no? Que los principales componentes del gluten son la gliadina y la glutenina. Este gluten está presente en el trigo, el centeno y la cebada. Entonces, todos los alimentos que tengan en su composición trigo, centeno o cebada van a tener el gluten, que es esta masa proteica que va a producir la enfermedad. Dentro de la definición, hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, hay que tener el concepto de qué es la alergia. Una cosa es la enfermedad celíaca y otra cosa es la alergia al trigo. La alergia al trigo y otra cosa es la sensibilidad al gluten, que no necesariamente es la enfermedad celíaca. O sea, una cosa es la alergia, que es una reacción inmunológica adversa desencadenada por la proteína del trigo mediada por IgE, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Y la otra, ¿no? Es la sensibilidad al gluten, donde aparecen síntomas vinculadas al gluten en las que se han descartado tanto los mecanismos alérgicos como autoinmunes. Entonces, tenemos pacientes que muchas veces nosotros descartamos la parte de los mecanismos autoinmunes, anticuerpos que se llaman, ¿no? Los anticuerpos. Entonces los anticuerpos son negativos, pero sí estos tienen síntomas, ¿no? De la enfermedad celíaca relacionados con el gluten. Entonces a esto se le ha llamado sensibilidad al gluten y no enfermedad celíaca, porque la enfermedad celíaca necesariamente tiene los anticuerpos
que son los anticuerpos relacionados al gluten. Y la alergia es la mediada por la IgE. Entonces, miren cómo se empieza a hacer, digamos, cómo nosotros hacemos el descubrimiento de la enfermedad celíaca en la segunda mitad, ¿no? Ya habían algunos indicios, pero en el año 1950 un pediatra holandés empieza a describir la enfermedad porque durante la Segunda Guerra Mundial, ante la falta de disponibilidad de alimentos, como el trigo, la diarrea grasa desaparecía en los niños. O sea, esto generalmente se veía, digamos, en aquellos niños, ¿no? Que normalmente estos niños tenían diarreas, que se llamaba diarrea grasa, y tenían bajo peso y bajo crecimiento, bajo desarrollo del crecimiento, una desnutrición, y esto no se sabía por qué, era una diarrea, ¿no? Y en la Segunda Guerra Mundial, cuando empezó a escasear el trigo, no se producía trigo, escaseó el pan, no había pan, y entonces las personas tenían que alimentarse de otra cosa que no sea el pan, o sea, que no contenga gluten, y estos pacientes empezaban a mejorar. Empezaba a parar la diarrea, empezaba a mejorar su peso, empezaban a ganar tamaño, etcétera. Entonces había una mejoría y por lo tanto aquí empezó la relación entre lo que es el trigo, entre lo que es la alimentación y lo que es la diarrea. Después del año 1992, recién Marshford describe la clasificación de las lesiones duodenales. Miren que no es mucho tiempo, recién más o menos unos del 92, unos 20 años que estamos, digamos, con la enfermedad celíaca, teniendo, digamos, un conocimiento más profundo. Entonces veamos la epidemiología. 1 de cada 100 a 300 de la población. Esto es muy importante. Miren, 1 de cada 100 a 300 de la población. Tiene mucho que ver con los familiares de primer grado, ¿no? 1 de cada 10 cuando hay un familiar de primer grado. Cuando hay familiares de segundo grado, 1 de cada 39. Pacientes sintomáticos en riesgo, 1 de cada 56. Y los grupos que no están en riesgo, 1 de cada 100. La mayoría de los casos pasarían a ser detectados, pasarían sin ser detectados si no se hace una pesquisa activa de la población. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La mayor parte de la población atribuye sus molestias a otra sintomatología, ¿no? Generalmente la sintomatología, como vamos a ver más adelante, es distensión abdominal, molestias con los alimentos, diarrea. Entonces, ellos lo atribuyen a otras cosas, ¿no? A veces como síndrome de intestino irritable, a mala digestión, etcétera, y no lo relacionan con lo que es los alimentos. Hoy en día sabemos que muchos de esos pacientes que han sido diagnosticados con dispepsia funcional o aquellos pacientes que han sido diagnosticados con síndrome de intestino irritable tienen enfermedades celíacas y hay que hacer la investigación correspondiente. La fisiopatología, vean acá, ¿no? El gluten, miren cómo el gluten ingresa y hace toda una activación del sistema inmunológico, activando a las células B, que son las productoras de los anticuerpos, y son los encargados del diagnóstico. Y no solamente eso, sino que activan el proceso inflamatorio, que es el proceso inflamatorio el que va a denotar esa inflamación a nivel de la mucosa del epitelio, y también va a producir la atrofia de estas células, que son las células intestinales, que van a ser responsables del síndrome de mala absorción. Por lo tanto, vamos a ver esto, acabamos. Por lo tanto, vemos que primero
tenemos que tener susceptibilidad genética. Eso es lo que les habíamos dicho. Es muy importante en la base genética de esta enfermedad. Factores ambientales también que van a ser las que prácticamente van a desencadenar esta respuesta autoinmune y van a producir la enfermedad celíaca. Entonces, la enfermedad celíaca tiene todas estas cosas: la susceptibilidad genética, los factores ambientales y la respuesta autoinmune. Bueno, entonces tenemos esta que es la clasificación, que es la enfermedad clásica, ¿no? Donde hay atrofia de las vellosidades, o sea, es aquellas vellosidades intestinales, ¿no? Que sirven para la absorción, están atrofiadas, hay un aplanamiento prácticamente de los pliegues. Hay síntomas de mala absorción, o sea, generalmente va a tener una diarrea, generalmente una diarrea grasosa, con pérdida de peso y compromiso del estado general, y se va a resolver las lesiones de la mucosa, o sea, esta atrofia se va a resolver, y los síntomas también tras la retirada de los alimentos que contienen gluten. Entonces, estamos hablando que esta enfermedad clásica no solamente va a estar dado por la atrofia vellositaria y la sintomatología, sino que la resolución de la enfermedad después de la retirada del gluten. Hay obviamente enfermedad celíaca típica, enfermedad celíaca asintomática, la latente. Vean cómo hay una recuperación completa con una dieta que, o sea, si el paciente hace una dieta sin gluten y se recupera completamente y permanece en silencio, a veces por mucho tiempo, ¿no? Y probablemente la enfermedad desarrolle más tarde. Entonces eso se queda en un estado latente. Y bueno, tenemos acá, miren nuevamente esa clasificación: la sintomática, la silente, la latente y la potencial, ¿no? Acá, miren, la clásica, la más importante. Miren, cuando es sintomática, los síntomas son positivos, todos aquellos síntomas de mala absorción. La diarrea es la más frecuente, la pérdida de peso, el compromiso del estado general, meteorismo, etcétera. La presencia de anticuerpos, la presencia de la alteración genética, que es los cromosomas HLA, y la anatomía patológica positiva con la atrofia de las vellosidades intestinales. Miren, la silente, ¿no? No hay síntomas, por eso es silente la sintomatología, pero sí hay anticuerpos, autoanticuerpos, el HLA es compatible y la anatomía patológica también es compatible, todo positivo menos la sintomatología. Y la latente puede ser que haya o no haya síntomas, o sea, síntomas muy leves, igual presencia o no de anticuerpos, el HLA que es compatible, que es lo más importante, o sea, latente cuando sí hay el HLA. Y potencial, miren, a veces hay o no hay síntomas, pero sí hay anticuerpos, el HLA compatible, y entonces cuando tenemos anticuerpos y el HLA es compatible, es una enfermedad potencial. Y es así, ¿no? Ahora que hemos recordado al Titanic en el Titán, debía estar escuchando mucho del Titán, ¿no? Que de ese submarino pequeño sumergible que ha autoexplotado, ha implosionado, no sé qué, ¿no? Hemos recordado a lo que es el Titanic y su choque con un iceberg, ¿no? Entonces, y es así, fíjense, la sintomatología clásica de la enfermedad son muy pocos los pacientes que van a tener esa sintomatología. Generalmente la subclínica latente, la latente y la potencial quizás son los síntomas más importantes, o está el grupo poblacional más importante se encuentra aquí, en el latente y en el potencial, ¿no? La sintomatología clásica son muy pocos.
Y entonces hablamos de las manifestaciones clínicas. Lo más importante, la diarrea, ¿no? Esa diarrea que es muy frecuente y que está precipitada precisamente tras la ingestión de estos, de los alimentos con gluten. El otro síntoma es la esteatorrea, o sea, la deposiciones con grasa, eso es una cosa importante. La flatulencia, o sea, la presencia de muchos gases. A veces las personas dicen, se me hincha el abdomen, tengo un abdomen muy distendido, muy flatulento, mucha acumulación de gases, entonces no puedo botar los gases, hay muchos gases acumulados. Estos son síntomas importantes. Y los síntomas que son consecuencia pues de la diarrea también o del síndrome de mala absorción, como falta de crecimiento en los niños, pérdida de peso, anemia severa, déficit de absorción, trastornos neurológicos y déficit de B12, osteopenia y deficiencia de vitamina D y calcio. Hay algunas manifestaciones, digamos, también algunas manifestaciones gastrointestinales que hay que establecer el diagnóstico de la enfermedad subclínica porque es de potencial importancia, porque si nosotros vemos una enfermedad subclínica, pues tenemos que ver que ahí va a haber peligro de malignidad, va a empezar a haber presencia de deficiencias nutricionales insospechadas o asociación con los bebés de bajo peso al nacer en madres afectadas, porque las madres obviamente son desnutridas y van a tener mayor desnutrición con la diarrea, y los bebés son de bajo peso, y o aparición de enfermedades autoinmunes que pueden ser otras enfermedades autoinmunes, ¿no? Aquí tenemos una tablita que les he traído, ¿no? Para que nosotros podamos ver algunas otras cosas que puede producir la enfermedad celíaca. No son desórdenes reumáticos, infertilidad, por ejemplo, es bastante frecuente que las personas no puedan embarazarse. Todo lo que tiene que ver con el déficit de calcio y vitamina D, osteomalacia, osteoporosis, desórdenes neurológicos, depresión, epilepsias, miren, otras alteraciones que no son gastrointestinales, síndrome del túnel carpiano también, o miopatías de causas inmunológicas. Y entonces acá tenemos el riesgo, es un trabajo de investigación solamente para que ustedes lo tengan un poquito de idea, ¿no? Dice, el riesgo de muerte en pacientes con enfermedad celíaca o enfermedad celíaca latente se incrementó modestamente. O sea, sí hay un incremento de la mortalidad en los pacientes en relación a la población general. ¿Por qué? Probablemente porque estos pacientes no es solamente la enfermedad celíaca, sino tienen otras enfermedades que también son de la misma estirpe autoinmune, ¿no? Y que van a producir, de alguna u otra manera, van a empeorar el pronóstico, la vida de la persona, ¿no? Algunas condiciones asociadas, la de dermatitis herpetiforme, depósitos de IgA granular a lo largo de la membrana basal subepitelial, ¿no? Acá, digamos, la transglutaminasa tisular se encuentra elevada. Otras deficiencias, condiciones asociadas, la diabetes mellitus tipo 1 o el síndrome poliganglionar autoinmune tipo 3, estos son también por su relación con la enfermedad autoinmune. O sea, tanto la diabetes tipo 1 como esas alteraciones genéticas, pues están en relación con la base genética de la enfermedad celíaca. Y esto es muy importante conocerlas, ¿no? La déficit selectivo de IgA, el síndrome de Down, las enfermedades hepáticas como la hepatitis autoinmune, el hipotiroidismo, la enfermedad por reflujo, el aborto recurrente. Es bien importante esto. Mujeres que tenían abortos a repetición o que no podían embarazarse, infertilidad. Si no se pueden embarazar o hacen abortos, hay que investigar enfermedad celíaca porque tienen relación con, generalmente, si hacen un buen control de la enfermedad celíaca, entonces
se van a embarazar y van a evitar el aborto. Entonces, bien importante la parte ginecológica o la muerte fetal también está relacionado, o el retardo del crecimiento intrauterino. Vean, esto es muy importante, que es de conocimiento más de más de los ginecólogos, pero es importante saber que todas las personas, que las mujeres que sufren de infertilidad, muerte fetal, abortos recurrentes, retardos en el crecimiento intrauterino, pues se haga una investigación de lo que es la enfermedad celíaca. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ya nos están diciendo que ya nos vamos a ver. El diagnóstico, la diversidad de los síntomas constituye un verdadero desafío para los profesionales de la salud que no están familiarizados con la enfermedad. O sea, muchas veces nosotros los médicos lo que hacemos es, no conocemos todos los síntomas clásicos, que vos hablado, ¿no? Los subclínicos, silente, latente y potencial. Entonces no conocemos este triángulo de los sintomáticos y los asintomáticos. Entonces, al no conocer, es difícil que nosotros podamos hacer un diagnóstico, podamos guiar el diagnóstico. Tenemos que saber que hay una enfermedad que se presenta en personas jóvenes, que es precipitado por el gluten, que el gluten está en el trigo, la cebada, el centeno, y que esto va a producir numerosas manifestaciones gastrointestinales, muchas veces gases, solamente flatulencia. La gente dice flatulencia, no, pero debe ser un parásito, debe ser mala digestión, debe ser falta de ejercicio, pero nada relacionado a lo que es la enfermedad celíaca. Entonces, a veces los mismos médicos no encaminamos al paciente. Entonces, siempre que nosotros tengamos un paciente joven que tiene síntomas gastrointestinales que están relacionados con la comida, muchas veces el paciente llega y dice, no puedo comer nada, todo me hace mal. Cuando dice eso al paciente, ya nosotros tenemos que pensar en la enfermedad celíaca, porque no puede ser, digamos, que la dieta blanca que a veces comen, ¿no ves? Si solo como un par de galletitas, un par de pancitos, o un mate de anís con mi pancito, con mis galletitas, y ya las galletas tienen trigo, ya tienen cebada y empiezan las molestias. O sea, la sintomatología, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de enfermedad ulceropéptica, cuando hacen una dieta blanca, los síntomas mejoran. ¿Por qué? Porque quitamos todas las sustancias que dañan el estómago. A ver, pero nada tiene que ver, digamos, con las galletas, el pan, etcétera, que no son lesivos. Pero sí, cuando hablamos de enfermedad celíaca, esto tiene un componente que es el gluten, y eso va a producir las molestias, que son dolor, cólicos, distensión, flatulencia, molestias, y a veces van a alterar mucho la calidad de su vida. Bien. Esto de los criterios, solamente para que ustedes puedan conocer un poquito, que hay criterios basados en la biopsia, el diagnóstico de la presencia de una serología, o sea, el diagnóstico se basa fundamentalmente en la clínica, en la biopsia y en lo que son la serología específica para la enfermedad celíaca, ¿no? Las biopsias intestinales a veces ya nosotros no podemos, no son necesarias cuando tenemos las antitransglutaminasas en casos concretos, ¿no? Cuando ya tenemos la sintomatología bien precisa. Entonces acá, por ejemplo, siempre nosotros vamos a ver si hay sospecha clínica de enfermedad celíaca, ¿no? Empezamos a poner una dieta sin gluten y vemos, ¿no? Si es baja, si es alta la probabilidad, hay que hacer una biopsia del intestino y la serología que nos va a dar si es positivo o negativo, ¿no? Algunos gráficos también de algunos autoanticuerpos, ¿no? Se basan en estos anticuerpos, son los anticuerpos antiendomicio, antitransglutaminasa tisular,
¿no? Los antigliadina también. Entonces acá tenemos 3. Antigliadina, antiendomicio y antitransglutaminasa celular, que son los anticuerpos específicos de la enfermedad celíaca, que son bastante sensibles y específicos. Miren, por ejemplo, la antitransglutaminasa tisular, una sensibilidad y especificidad del 95 al 94%, o sea, altísima sensibilidad y especificidad, ¿no? Aquí vamos a ver, por ejemplo, miren la utilidad de los distintos anticuerpos, antigliadina, antiendomicina, antitransglutaminasa, alta sensibilidad y especificidad para ambos. Todos tienen alta sensibilidad. Cuando nosotros pedimos en el laboratorio, pedimos como perfil celíaco y el laboratorio nos hace ya los 3. Entonces, cuando ya tenemos estos resultados, podemos pues hacer el diagnóstico con más alta probabilidad, ¿no? Y en la parte histológica también, ¿no? A veces la parte histológica, nosotros muchas veces tenemos la infiltrativa, la hiperplásica, la atrofia parcial, la atrofia subtotal, la atrofia total, ¿no? Y llegamos a lo que es el tratamiento. El tratamiento fundamentalmente es la dieta sin gluten, es eliminar el gluten de la dieta, ¿no? Entonces aquí es muy importante la piedra angular, eliminar el gluten de la dieta. En la latente no se aconseja seguir una dieta libre de gluten, sino hay que ver de ser un poquito más flexibles en esto, ¿no? Hay que hacer siempre el seguimiento al paciente, hay que hacer el seguimiento fundamentalmente del estado nutricional que va a tener, ¿no? Entonces hacemos el seguimiento muchas veces de la respuesta al tratamiento, ¿no? Hay que hacer pruebas serológicas. Miren, a los 3 a 12 meses recién se van a normalizar las pruebas serológicas. Entonces, al año más o menos, de un paciente que ha estado cumpliendo adecuadamente, y el intestino delgado también va a normalizar las vellosidades en ese tiempo, ¿no? En casos dudosos se puede reintroducir el gluten si es necesario para ver, ¿no? Generalmente esa es una prueba que nosotros hacemos, ¿no? O sea, si tenemos dudas de eso no es celíaco, reintroducimos la dieta y vemos. Si aparecen los síntomas, pues no, se le quita y se diagnostica como enfermedad celíaca. A veces las biopsias son inadecuadas o hay situaciones en que el paciente abandona la dieta sin gluten, ¿no? Hay pacientes que no responden, que también es importante ver que al no responder podemos utilizar corticoides o inmunomoduladores, pero esos son casos muy especiales. Generalmente una dieta bien llevada va a tener buenos resultados. Y corregir algunas deficiencias de la vitamina A, de la vitamina C y de la vitamina E. Entonces, este es otro tema del intestino. Ya estamos por terminar. Yo creo que vamos a tener unos 2 temas más. Y pues vayan repasando para que nosotros también al final de la clase tengamos algunas preguntas. Quizás algo vamos a hacer a una clase presencial para que ustedes puedan aclarar sus dudas. ¿Ok? Sí. Yo creo que el lunes, mañana más vamos a estar un poquito afónico todavía, por ahí les contagio, estoy bastante